Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos entrando en Semana Santa. Desde el día de ayer se celebró Domingo de Ramos. Ha sido difícil por las circunstancias estarnos reuniendo o estar conviviendo o compartiendo en la iglesia. Pero el día viernes, que es el día del Viernes Santo, se acostumbra a dar las 7 palabras y queríamos dar este año las 7 palabras en la iglesia. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a procurar cada día plasmar una palabra o hablar sobre una de estas palabras o frases llamadas palabras que la Biblia nos menciona. Y vamos a empezar con la primera el día de hoy. Mañana trataremos de dar la segunda. A lo mejor el viernes o el sábado damos 2 para concluir con ellas el día sábado. Bueno, entremos entonces en la primera palabra. La primera palabra nos la presenta Lucas. Lucas es un historiador, es el escritor del Evangelio de Lucas, así como del libro de los Hechos. Lucas escribe este Evangelio dedicado a los griegos. Es un historiador. Me llama la atención que de las 7 palabras, Lucas presenta 3 de ellas, Juan presenta 3 de ellas, y Mateo y Marcos presentan una que es la misma. Lucas presenta estas 3 palabras, pero también presenta un diálogo en el camino cuando va Jesús hacia el Cerro de la Calavera o al Calvario. Presenta una conversación que tiene con unas mujeres y que las mira llorando y les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes, porque vienen cosas difíciles donde deseará la mujer ser estéril y no haber tenido hijos. Presenta esto y también este diálogo, y presenta 3 de estas palabras, y presenta la primera de ellas, que es en el versículo 34. Desde el 33 voy a leerlo. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas nos presenta la primera palabra, que es muy importante. La primera palabra es muy importante porque nos habla la dividí en 3 partes. La primera palabra, la primera parte es cuando dice Padre. Padre nos habla de la humildad, de la sumisión de Jesús. Todo lo que Jesús estaba pasando, el momento más difícil de toda su vida, en este momento difícil se presenta y reconoce que está bajo autoridad. Reconoce y le dice Padre, diciéndole: estoy aquí, estoy pasando esto, pero no dejas de ser mi Padre. Estoy bajo autoridad y tengo que someterme, tengo que ser humilde, tengo que reconocer quién soy, quién eres, quién soy yo y quién es mi Padre. Padre es la primera parte, reconociendo que estaba bajo autoridad, reconociendo la madurez que tenía para entender lo que estaba viniendo a su vida. Me recuerda la vida de José, este joven que cuando sus hermanos se presentan después de que ya está el hambre, de que no hay comida, y se presentan y se dan cuenta quiénes son y quién es él, y ellos le piden perdón y le dicen: José, perdónanos porque te vendimos, perdónanos porque... Y José les dice: mira, si ustedes no me venden, no estaríamos aquí o no estarían aquí y pudiéramos comer. Él reconoce y tiene la madurez para entender que los planes de Dios son perfectos, que los planes de Dios no son como nosotros los queremos ver. Es importante que reconozcamos en los momentos difíciles que Él es nuestro Padre y que Él no se equivoca. A veces pasamos por momentos difíciles y es cuando más se nos complica reconocer que Él es Dios, y a veces decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué si hay tanta gente que hace esto, tanta gente que hace esto otro?
me pasa esto a mí. Jesús lo primero que hace es reconocer que era un humano y que estaba en esta tierra bajo la autoridad del Padre. Lo segundo que nos presenta en esta frase es la palabra perdónalos. Lo segundo que Jesús, esta palabra o esta frase se divide en tres partes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos es la esencia de la Biblia. Es el núcleo de la Biblia. Nos habla de salvación, de perdón de pecados. La Biblia la podemos dividir en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el preámbulo o la profecía de lo que Jesús vendría a hacer, de lo que Jesús iba a hacer, para qué era, quién era, qué estaba destinado a hacer, qué iba a hacer. Y el Nuevo Testamento nos presenta lo que Jesús hace. Pero el núcleo de todo esto es la salvación, el perdón de pecados. Ese es el centro de la Biblia, ese es el centro de la palabra de Dios. Jesús, que significa Salvador. Jesús se presenta y dice, perdónalos. A esto vine. De esto se habló de mí en el Antiguo Testamento. Eso es lo que vengo a cumplir. La salvación, el perdón de pecados. En el Padre Nuestro no solo nos habla de perdonar, de que Él nos perdona, sino en el Padre Nuestro dice, perdona mis deudas como yo perdono a los que nos ofenden. Jesús nos enseñó que Él estaba dispuesto a perdonar. Y que así como Él perdonaba o Él perdona nuestras ofensas o nuestras deudas o nuestros pecados, debemos de aprender a perdonar nosotros. ¿Cómo perdona Jesús nuestros pecados? ¿O cómo perdonó Jesús nuestros pecados? Pues los tomó, los hizo suyos y los llevó y los presentó en la cruz. Y le dijo, Padre, perdona. Perdona el pecado de todos nosotros. Esto significa que así debemos de perdonar nosotros también. Cuando alguien nos ofende y nos pide perdón, tenemos que tomar esa ofensa y hacerla nuestra, como si nosotros la hubiéramos cometido. Esa es la forma en que Jesús perdona. Y por último, el último punto, o la última parte de esta frase, es porque no saben lo que hacen. Habla de justificación. Jesús está justificando a los fariseos, que son los que los llevan a este lugar, que eran los encargados del Cenedril, que eran los encargados del templo, que eran los que lo juzgaron, que eran los que decidieron tomar y poner a Pilato en esta posición de crucificar a Jesús. Pero Jesús ya les había dicho en alguna ocasión, ustedes escudriñan tanto la palabra y no se han dado cuenta que ella habla de mí. Pero dentro de su ignorancia, Él justifica y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque ignoran lo que están haciendo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, no importa el pecado que hayamos cometido, Jesús nos perdona y no solo nos perdona, nos justifica, nos presenta justos ante el Padre y dice, hey, Padre, esto ya está pagado. Ellos ya son justos. Esta es la primera palabra y quiero decirles que el Señor está para perdonarnos, para justificarnos, pero también quiere que en los momentos difíciles nosotros también le reconozcamos que en las buenas y en las malas Él sigue siendo Dios, que sus planes son mejores que los nuestros. Él quiere que perdonemos como Él nos perdonó y quiere presentarnos justos. El Señor les bendiga. El día de mañana trataremos de mandarles el video con la segunda palabra. ¿Ven? Vamos a hacer una pequeña oración. Ven, amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos a ti, Señor.
dándote gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Gracias por lo que enseñas a nuestra vida. Gracias porque un día, Señor, tú fuiste a la cruz del Calvario. Y ahí, Señor, llevaste nuestros pecados. Y ahí tú dijiste, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto nos incluía a nosotros, Señor, que andábamos y que anduvimos en nuestros delitos y nuestros pecados, ignorando que había un Dios a veces, ignorando que había salvación para nosotros. Gracias, Señor, porque viniste y cumpliste con tu propósito. Concluiste tu obra, Señor, y nos has incluido. Te pido por cada uno de los que verán este video, Señor, que tú les bendigas, que tú, Señor, estés en los momentos difíciles, puedan verte, Señor, y puedan saber que tú has perdonado sus pecados y que nos presentas justos, Padre, ante el Padre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.